Saludamos al abogado Vicente Solano. Él es académico, experto en teoría política y derecho constitucional. Abogado Solano, vamos entrando ya en la recta final de estas elecciones que se han visto marcadas por empates técnicos, por una situación extremadamente polarizada y que al final queda aparentemente en manos de un puñado de indecisos. No más de 1 millón de votos en disputa, se entiende, existen al momento, cuando las últimas encuestas cerraron, dejando esa imagen de un empate técnico nuevamente en las elecciones ecuatorianas. ¿Cómo ve usted esta situación final, los últimos días de campaña, que no serán más de 4, antes de que los ecuatorianos nos acerquemos a sufragar por uno o por otro, o por otro candidato el próximo domingo? Bienvenido. Muy buenas tardes, querido Gustavo. ¿Cómo está? Espero muy bien. Muchos saludos también a todos que nos ven y nos escuchan. Es realmente importante señalar que, lamentablemente, según lo que se denotaba en los últimos días, de los datos que se tenían, pues evidentemente no hay, digamos, todavía un patrón muy claro sobre, digamos así, que defina, ¿no?, el cuál sería finalmente los resultados del día domingo. Lo que ninguna de las dos candidaturas está al 100% segura, o podría estar segura al 100% de definitivamente qué es lo que va a pasar. No obstante, me parece que algunos datos sí son importantes y reveladores. Justamente lo que usted denotaba anteriormente era que hay todavía un número importante de indecisos, que además serán los que van a definir probablemente las elecciones. Pero recordemos siempre que, al menos en los últimos años, lo que se puede ver es que los indecisos tratan, diríamos así, de tener una corriente, digamos así, tratan de vincularse a algunas de las corrientes, obviamente, que en este momento podrían estar, diríamos así, estableciendo la posibilidad de una victoria de un otro candidato. No obstante, como usted sabe, querido Gustavo, y creo que todos conocemos, en nuestro país, lamentablemente, ¿no?, cualquier hecho político que en este caso pueda afectar, diríamos, la imagen de cualquiera de las dos candidaturas, pues evidentemente puede todavía terminar resolviendo a favor de Luisa González o del candidato presidente Daniel Noboa. Y en efecto, pues todavía no podríamos, yo creo, que tener una claridad sobre quién realmente es el ganador. Me parece, eso sí, que lo que hay que analizar es realmente el post también proceso electoral, ¿no? Porque además, al final de cuentas, yo creo que estas elecciones, ¿no?, nos han llevado a discutir algunos temas fundamentales sobre la necesidad de tener un Estado de Derecho que garantice los mínimos, justamente para que las elecciones, ¿no?, efectivamente, sea cual sea el resultado. Yo creo que en ese sentido no importa definitivamente el tema de que uno u otro candidato gane, en el sentido de, digamos así, para la democracia es importante sobre todo el proceso, obviamente, y claro, pues evidentemente de que ese proceso no haya tenido mayores irregularidades y de que sean elecciones limpias, elecciones que garanticen la imparcialidad y que obviamente, pues luego de eso, ¿no es cierto?, el órgano electoral, sobre todo el Consejo Nacional Electoral, el momento que pueda proclamar los resultados, pues esos resultados sean aceptados como legítimos por toda la comunidad política de Ecuador. Y eso evidentemente creo que es uno de los temas que hay que discutir, porque más allá de lo que pueda pasar el día domingo, el tema es si efectivamente se puede alejar, por ejemplo, el fantasma del fraude, ¿no?, y evidentemente de unas elecciones que sean imparciales. Y esto lo señalo sobre todo porque el día de ayer, ¿no?, luego del simulacro electoral, por ejemplo, el organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, ¿no?, señalaba que se van a hacer ciertos cambios en cuanto a los recintos electorales. Y claro, desde varios espacios académicos y de espacios políticos también se ha criticado ese tipo de decisiones porque parecieran que son tendencialmente, diríamos así, ¿no?, que benefician a cierta candidatura y que obviamente me parece que podría, ¿no?, estar en ese sentido, ¿no?, sugiriéndose de que ese tipo de actos que son generados por el propio órgano electoral, que debería garantizar la imparcialidad de las elecciones, pareciera que tienen algún tipo, diríamos así, de tendencia a favorecer al candidato presidente. Aclárenos, por Lamentablemente, favor, este tema que honestamente no lo conocíamos. ¿De qué se trata este cambio de recintos y cómo podrían favorecer a la candidatura de Daniel Noboa? según lo que se indica, evidentemente es que se ha señalado que en los últimos días, efecto de las inundaciones, supuestamente hay varios recintos electorales que probablemente no estén en funcionamiento correcto y que probablemente, ¿no es cierto?,
no se puedan dar las elecciones en esos recintos electorales. Pero lo que se señalaba es sobre todo que esos cambios se iban a dar, ¿cierto?, en la costa. Entonces, justamente se empezaba a delimitar que, digamos así, todos conocemos, menos en la primera vuelta electoral, ¿no? En la costa básicamente ganaba la candidatura de la Revolución Ciudadana y por lo tanto algunos han salido a criticar de que, en efecto, aunque hay obviamente, ¿no es cierto?, daños y afectaciones a nivel nacional justamente por las inundaciones que se han generado en los últimos días y que probablemente sí han afectado a ciertos recintos electorales, sin embargo, se ha señalado que ese tipo de cambios a última hora no necesariamente están sustentados, menos de lo que se ha explicado, en relativamente las afectaciones mismas de los recintos electorales, sino que efectivamente se harían cambios sobre todo en la costa, lo cual evidentemente ha sido denunciado por propios también miembros incluso de la Revolución Ciudadana, en el sentido de que Pero eso al podría afectar. momento, abogado Solano, ¿no hay una suspicacia sobre el tema? Cualquier cambio, cualquier declaración, cualquier omisión incluso genera lecturas al punto que la candidata Luisa González en una de las campañas que realizó en provincias de la costa en este fin de semana ha calificado a Diana Tamaint como la mejor directora de campaña de Daniel Noboa. En esto, querido Gustavo, y hay que ser claros, ¿no? El problema, lamentablemente, es que todos nos damos cuenta de que hay, diríamos así, ciertos elementos que nos permiten definir que la cancha electoral sí está inclinada, ¿no? Yo creo que varios académicos, varios justamente politólogos y todos quienes estamos, diríamos, revisando el proceso electoral, yo creo que hay varias observaciones del Consejo Nacional Electoral. Me parece que más allá de que si el Consejo Nacional Electoral esté, diríamos así, haciendo una campaña soterrada o favoreciendo en ciertos actos al presidente de la República, yo creo que hay, diríamos así, ciertos elementos que sí nos definen eso. Recordemos, querido Gustavo, que justamente el presidente de la República, a los pocos días que había, digamos, culminado la primera vuelta electoral, él señalaba justamente de que había, entre comillas, estos indicios de que grupos de delincuencia organizada habían supuestamente presionado a que electores voten a favor de la Revolución Ciudadana y que por lo tanto habría que controlar eso. Oh, sorpresa, a los pocos días, el ministro de la Gasca dijo, nosotros vamos efectivamente a pedirle al poco al Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, de que efectivamente se dé la prohibición de tomar fotografías en el momento en el cual se está realizando el acto del sufragio. Y obviamente el Consejo Nacional Electoral pocos días después salen con informes, ¿no es cierto?, que yo no puedo decir efectivamente que sustenten lo que se está diciendo porque algunos de esos elementos realmente no se han comprobado, pero efectivamente bajo esos informes, ¿no es cierto?, se emitió la resolución que efectivamente, ¿no es cierto?, diríamos, limitaba, entre comillas, ¿no es cierto?, la prohibición de tomar fotos al acto del sufragio. Evidentemente la Corte Constitucional en un dictamen ha señalado básicamente, ¿no?, que eso no implica un impedimento del acto como si de sufragio, pero evidentemente el fallo, diríamos, más allá de que no es objeto de esta conversación directa, pero me parece que deja muchas dudas en su aplicación y que en definitiva yo lo que digo es que hay ciertos elementos que sí subyacen a una idea en la cual tendencialmente, pues, oiga, se estaría favoreciendo al candidato presidente, más allá de que además todos conocemos, ¿no, estimado Gustavo?, de que efectivamente también, pues, la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene a uno de sus familiares justamente dentro de lo que diríamos Así así, es. es Esto justamente está una dentro república. de los antecedentes, así es, pero quisiera preguntarle a usted y en dónde quedan las veedurías, el seguimiento que hacen entidades internacionales, gobiernos amigos, organizaciones sobre las elecciones. ¿Qué grado de garantía piensa usted le pueden dar? Y me parece importante señalar en eso, que Gustavo, que como saben decir también los ingleses, ¿no?, sobre el tema de la justicia. En el tema de la justicia lo que dicen generalmente es que no solamente, ¿no es cierto?, pues debe, ¿no es cierto?, ejercer justicia en el sentido de que debe verse como de que debe verse como justo, sino que evidentemente, más allá de decisión, también es ser y parecer. Entonces, realmente yo digo, el problema es que tal vez nuestros órganos electorales y algunos de nuestros organismos no parecen, ¿no?, esencialmente ni con sus decisiones ni en su apariencia realmente imparciales. Y hay cuestionamientos desde varios lados, me parece, sobre el actuar no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino sobre todo del Tribunal Contencioso Electoral con decisiones
que me parecen ni siquiera respetan, por ejemplo, ¿no es cierto?, los propios pronunciamientos que ha hecho anteriormente ese propio Tribunal Contencioso Electoral sobre hechos que han sido juzgados de manera totalmente diferente, rompiendo el principio de seguridad jurídica y además, pues evidentemente, no, yo creo sobre todo, no, tomando justamente, como digo, esa tendencia a favorecer a uno u otro candidato. Entonces, querido Gustavo, todos esos elementos, yo digo, ya sumándolos, lamentablemente denotan que no hay, diríamos para mí, toda una garantía de que las elecciones sean realmente libres e imparciales. Y Si el no hay problema, garantías para unas elecciones libres e imparciales, estamos asistiendo a un prolegómeno de un fraude. yo creería que el problema es que justamente eso es lo que nos lleva a probablemente empezar a adscribirnos a la tesis del fraude. Porque el problema es que si tenemos todos estos problemas irregulares, ¿no es cierto? Además, sumado a ello, por ejemplo, diríamos así, agregándole más, diríamos así, problemas, está justamente estos famosos bonos a la fuerza pública, a policías, a militares, que son básicamente los que resguardan el proceso electoral. Que uno dice, oh, qué sorpresa que pocos días, a una semana de las elecciones, bonos justamente para policías y militares. Yo creo que, Gustavo, no hay que tener necesariamente, diríamos, gran experticia política para saber que efectivamente ese tipo de actos, ¿no? Lo que buscan también es tener un nivel de uniformidad y de adscripción, obviamente, a cierta candidatura. Entonces, a mí sí me preocupa, porque no es un elemento aislado, querido Gustavo, sino son varios elementos que ya obviamente, diríamos en lo macro, nos permiten obviamente, ¿no es cierto?, empezar a señalar de que pueden haber, incluso yo digo, no necesariamente el fraude está en el día domingo, el problema es que las elecciones no son un proceso, querido Gustavo, solamente del momento en que uno va a votar, sino todo el proceso. Mire, el caso venezolano, yo decía, el problema no es solamente que no les hayan dejado o no ver las actas, y que sí tenían las actas o si las tienen. Efectivamente, el proceso fue todo el proceso de meses anteriores, ¿no? Incluso invalidando, por ejemplo, la candidatura de la señora Corina Machado. Entonces, claro, el problema no es solamente Venezuela, el problema del día del sufragio. Son elecciones que tienen un Claro. proceso obviamente Pero estos transversal. temas tendrían que ver más que con la autoridad electoral, con esa dualidad candidato y presidente ejerciendo el poder, tema que ha sido largamente discutido y muy controversial a lo largo de esta campaña. Eso mismo, querido Gustavo, o sea, me parece que el presidente, para que incluso valide de mejor manera y se legitime en las elecciones, y además dar, yo creo que también, además, una muestra de ética y de moral, evidentemente, era necesarísimo de que él justamente tome esa licencia, para que se deslinde justamente de la posibilidad de tomar decisiones que luego, digamos así, si es que él no gana las elecciones, probablemente le puedan sentar en el banquillo de los acusados, frente a procesos obviamente con responsabilidad administrativa y de otro tipo, no sé, política. Y claro, el problema es que lamentablemente el presidente de la República no lo ha hecho. Entonces, claro, uno dice, ¿qué seguridad tiene, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos los ecuatorianos de que el candidato, que además es presidente, no esté usando, por ejemplo, bienes y recursos públicos justamente para su campaña? Y se ha visto evidentemente, aunque no lo ha juzgado el órgano electoral, no en este caso ha llegado todavía al menos, digamos así, no se ha tramitado una denuncia formal sobre el tema del uso de recursos públicos, no se ha logrado todavía tener y no se tendrá un pronunciamiento probablemente sobre la obligatoriedad de la licencia que tenía que tomar el presidente, pero que está en la norma y que efectivamente me parece debería ser cumplida. Todos esos elementos, querido Gustavo, son los que no nos dejan, digamos así, tranquilos a todos, decir el día domingo tendremos la seguridad de que gane quien gane, efectivamente el resultado son de elecciones limpias. Y uno de los Bien. elementos principales del Estado de Derecho, Eh, querido Gustavo, recalcarlo es justamente las elecciones limpias dentro de un proceso electoral. Doctor Solano, las cosas no se han consumado. Se consumarían eventualmente el próximo día domingo o se lo haría tras las auditorías y escrutinios que tienen que realizarse. Si la cosa no se ha dado, no es un tema juzgado, usted como experto en teoría política y derecho constitucional, además conociendo a fondo la situación de Ecuador, a, digamos, 5 días de las elecciones. ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo primero es evidentemente que se necesita, yo diría, por parte de todas las organizaciones políticas, un control primero electoral muy fuerte, muy ceñido obviamente a la legalidad que se permite, además con las disposiciones que ya la Corte Constitucional ha dicho que son un poco confusas, pero que al final, por ejemplo, permiten sí todavía hacer un control electoral serio. Me parece que
cualquiera de las dos organizaciones políticas, sea ADN o sea la Revolución Ciudadana, me parece que tiene que hacer un control muy exhaustivo y obviamente contrastado con lo que va a señalar el Consejo Nacional Electoral. Y claro, el tema es que con estas dudas, yo le digo así, inclusive que a los resultados, probablemente no va a gritar, diríamos así, o no se va a aceptar por parte de la otra candidatura perdedora que el otro gane. Recordemos, querido Gustavo, que a los pocos días de justamente terminada la primera vuelta electoral, quien, diríamos así, hablaba del fraude, justamente fue el propio candidato presidente Daniel Noboa. Él señaló con claridad de que supuestamente le habían hecho fraude, ¿no? Sin embargo, la propia OEA dijo, a ver, usted me está diciendo que yo he dado una información sobre que probablemente ha habido, ¿no es cierto?, un fraude o que ha habido algunos elementos que podrían señalar eso. ¿Qué dijo la OEA? No, yo no he dicho eso, evidentemente. Pero mire, en ese sentido, pues, estimado Gustavo, el tema es que la posibilidad de que alguien demande o que alguien declare que efectivamente hay un fraude es posible. Y claro, queda justamente en la duda de cualquiera de las candidaturas, ¿no es cierto?, si es que efectivamente el Consejo Pero Nacional esto Electoral no será en garantiza. forma posterior a las elecciones. ¿Qué hacer antes? ¿Qué se puede hacer para prevenir lo que usted está advirtiendo? Lo primero me parece que evidentemente, como digo, yo creo que la tarea más allá del Consejo Nacional Electoral que debe tener obviamente un seguimiento correspondiente y muy claro en temas de transparencia, en la necesidad de acreditar o que se pueda en ese caso garantizar la mayor participación de veedores internacionales. Pero además de eso, me parece que la responsabilidad sobre todo está tanto en las organizaciones políticas como inclusive obviamente en los propios miembros, ¿no es cierto?, de las mesas electorales, así como de los propios ciudadanos. Me parece que las prohibiciones que se han dado, más allá que obviamente yo no comparta necesariamente algunos de esos elementos, pero me parece que constitucionalmente la Corte ha dicho hay la posibilidad de controlar, diríamos así, la posibilidad de tener claridad sobre cuál es digamos, cuál ha sido el pronunciamiento popular y cuál ha sido su pronunciamiento, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que las organizaciones políticas, tanto ADN como la propia Revolución Ciudadana, tienen que tener un buen control electoral, como digo, para que tengan las actas probablemente para contrastarlas conforme obviamente a lo que está yendo a establecer el Consejo Nacional Electoral. Y tercero, me parece que obviamente el tema también va por las otras instituciones, ¿no? Me parece que el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene que ser obviamente un rol totalmente, ¿no es cierto?, ceñido a lo que prescribe la Constitución. No puede haber ningún tipo de deliberación en ese sentido, ¿no es cierto?, sino obviamente en el sentido de que se garantice que efectivamente quien gane en resultados electorales, más allá de que sea o no de su aceptación, pues se respete efectivamente la voluntad popular y que además por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también y de los órganos de control se permita, como digo, la mayor transparencia posible con la finalidad de que no vaya a existir problemas al momento del conteo, problemas al momento de, obviamente, de establecer el sufragio y además, obviamente, controversias pues, que puedan, como digo, generar en esos mismos momentos del conteo o digamos así, luego efectivamente de la transmisión de resultados, problemas en cuanto al tema de que, por ejemplo, no se pueda acceder a las actas u otras cosas. Recordemos que eso ya fue denunciado en la primera vuelta electoral. Yo creo que la máxima transparencia es necesaria justamente para que con eso, al final de cuentas, gane quien gane los resultados, ¿no es cierto? Yo creo que todos aceptemos que esa victoria efectivamente pues es, diríamos, real y que además pues se ha hecho, como digo, con garantizando la imparcialidad, sobre todo dentro de ese proceso Nos electoral. deja, doctor Solano, a nosotros y a nuestros oyentes con la impresión de que usted tiene la certeza de que estamos asistiendo a un proceso electoral viciado. Yo creo que es posible, como digo, que todo este proceso puede señalarse que hay obviamente ciertos elementos que nos permiten definir que las elecciones no han estado, diríamos, en una situación de igualdad. Y yo creo que usted lo ha dicho, Gustavo, todos estos elementos no es un tema del día de hoy, es un tema de 3 y 6 meses anteriores. Lo que ha pasado con la vicepresidenta, lo que ha pasado con todos estos elementos que hemos venido discutiendo jurídica y políticamente, nos permite decir que las elecciones no han sido normales. Yo creo que el tema de inhabilitaciones, inhabilitaciones políticas, eliminar o suspender derechos de participación a ciertos actores políticos y otros temas de estos, evidentemente sí nos dejan muchas dudas sobre todo el proceso electoral. Ahora bien, la cuestión es que nosotros lo que creemos es que en estos días se debe garantizar la mayor transparencia posible, como decíamos, todos los elementos que ya hemos indicado, tanto desde la institución estatal como desde los, obviamente, organizaciones políticas, con la finalidad de que al final
Si todos estamos de acuerdo y se ha habido una buena transparencia en el proceso electoral en estos días, yo creo que a nadie nos quede la duda de quién ganó. Pero si no pasa eso, estimado Gustavo, pues yo creo que sí acudiremos a que algunos sectores políticos, sobre todo los que pierdan, me parece, acudirán obviamente al tema del fantasma del fraude. Y claro, con todos estos elementos uno dice, claro, quedan las dudas, y pueden quedar las dudas efectivamente para cualquiera de las dos opciones. Entonces yo creo que una garantía de la democracia es que todos participemos porque se garantice una mayor transparencia. Si hay transparencia, querido Gustavo, yo creo que al final de cuentas, todos estos errores que han pasado, esperemos sean errores de buena fe y no obviamente tendencialmente a favor de una u otra candidatura, yo creo que podemos tener un resultado que al menos, digamos así, nos deje tranquilos de que ese fue el ganador y no Muchas efectivamente gracias. se burló del pronunciamiento popular. Gracias, Gustavo, doctor Solano, por habernos acompañado. Declaraciones del abogado Vicente Solano, PhD, experto en teoría política y derecho constitucional.